agradecerle la invitación al padre Diego Porras, a nuestro rector, el padre Márquez, el poder participar en este espacio de recuerdo, de conmemoración de los 150 años de la erección de nuestra sede episcopal y de nuestro seminario. El padre Porras me pidió que abordara un poquito el contexto nacional en el cual surge nuestro obispado y surge nuestro seminario. Vamos a empezar por los años posteriores, inmediatamente posteriores a la independencia. Vamos a recorrer la primera mitad del siglo XIX, vamos a llegar a 1864, recorriendo los movimientos más importantes aquecidos en aquella época, para posteriormente ceder la voz al padre Porras, que ya de una manera más íntima, de una manera más profunda, nos hablará y nos ilustrará sobre documentos concernientes a la erección de nuestro obispado y del seminario. Arrancaré, si a lo largo de la charla van teniendo alguna pregunta, levanten la mano y con todo gusto vamos abordando en ese momento la inquietud. Si hay algún punto donde nos puedan apoyar incluso los sacerdotes con la respuesta, pues participamos todos. Entonces, si tienen alguna duda, me levantan la mano y participamos en ese momento. Empezamos con Valentín Gómez Farías. Los años que corren de 1821 a 1853 son años impresionantemente difíciles de narrar para todo aquel que quiera estudiar la historia patria. Son difíciles porque, decía un historiador, Justo Sierra, que más tardaba una mujer en parir, es decir, 9 meses, que un presidente en la silla. Hubo en aquella época, en ese corto espacio de tiempo, más de 50 presidentes. Ello no quiere decir que hayan sido 50 personas diferentes. Ello supone que, por ejemplo, el mismo Valentín Gómez Farías estuvo 5 veces en la sede presidencial, Antonio López de Santana estuvo 11, Anastasio Bustamante estuvo 2. Imagínense el caos, lo que dice el doctor Schlarman en su obra, los torbellinos políticos en los que vivíamos como país para tener 50 diferentes presidencias en tan pocos años. Era el costo que teníamos que pagar por la emancipación de España. Era un costo muy alto, donde durante 3 siglos hubo estabilidad política en este país a través de un virreinato, que no colonia, la colonia aquí nunca existió, sino un virreinato. Era el costo que teníamos que pagar. Posteriormente, en la época de Gómez Farías, es el primer momento en nuestra historia patria en la cual hay un ataque frontal, hay un ataque denodado, hay un ataque directo a la Iglesia Católica. Esas son algunas de las acciones que él realizó. Por ejemplo, acuérdense que en la época del Virreinato de la Nueva España, los reyes tenían la posibilidad de intervenir y calificar la elección de obispos. Incluso existía una figura en las leyes de Indias que era el pase regio, por medio de la cual los reyes de España revisaban o calificaban o le ponían palomita a las bulas papales para que aplicaran en los diferentes virreinatos americanos como ley vigente, como derecho positivo. Valentín Gómez Farías, como presidente de México, quiso tener estas atribuciones que en su momento en el sistema político virreinal tenía el rey de España, y él quería calificar, evaluar, intrometerse decididamente en el nombramiento de obispos. Figúrense lo que era que un presidente de la República diera el visto bueno a quién iba a ser el obispo de las diferentes diócesis de nuestro país. Pues era una verdadera tropelía lo que quería hacer el presidente Gómez Farías. Posteriormente, él quería suprimir completamente todas las instituciones educativas en las cuales hubiera mano religiosa. El doctor González Leal nos hablaba de la escuela del Padre Aguado, pues en aquella época recibió ataques precisamente porque la política gubernamental en aquella época dictaba que los sacerdotes no se deberían entrometer en cuestiones educativas. Posteriormente, la supresión de las misiones de California, otra labor importantísima, otro de los eventos más heroicos en la época del virreinato, que un mismo historiador no católico como Lumins reconoce en Fray Junípero Serra, un jesuita del siglo XVIII, la labor titánica de crear misiones en la Alta California y la Baja California, las suprime, las confisca, pasan a ser parte del patrimonio nacional, un gran atropello a la historia de este país. Las peregrinaciones, hoy en día vemos todos los eneros, acabamos de ver eventos de peregrinaciones de sanjuaneros que recorremos y que vamos a San Juan de los Lagos o a la Basílica de Guadalupe. En aquel entonces estaban prohibidísimas. Imagínense las festividades de San Felipe Torres Mochas sin las peregrinaciones que también se hacen en San Felipe, o las que hacemos aquí mismo en mayo en las festividades de la Virgen de la Luz. Es inconcebible que no hubiera peregrinaciones en aquella época. Y finalmente, expulsiones. Todo aquel sacerdote, todo aquel obispo
que osara levantar la voz en contra del gobierno de Valentín Gómez Farías en los años 30 era expulsado. Expulsado incluso violándole sus más elementales derechos, como era la defensa y la audiencia. Expulsado del país por ser un ser no deseable. En este contexto turbulento, en este contexto de persecución a la Iglesia, vienen acontecimientos que, claro, pues los Estados Unidos los capitalizan. Un país dividido, un país políticamente sin estabilidad, un país donde el talante de nuestros políticos era perseguir y reprimir a los católicos, pues ellos capitalizan todo este contexto tan adverso y viene y ocurre lo que nosotros sabemos que es la independencia de Texas. Viene aquel levantamiento liderado por los generales Austin y Houston y nos quitan a través de esa triste batalla, que es la batalla de San Jacinto, nos quitan parte del territorio mexicano. Seguimos con las pugnas entre centralistas y federalistas. En aquellos años turbulentos surgen dos constituciones. Sabemos que la primera fue de 1824, luego surge la de 1836, luego la de 1843 centralista. Esto lo único que indica es que había un desorden, una desorganización, una falta de coherencia jurídica y política. No nos podíamos poner de acuerdo entre si gobernar a manera de república federal o a manera de república centralista. Era un verdadero caos la situación política en este país. Después, pues, también lo recordamos, la guerra contra Estados Unidos, aquel aciago septiembre de 1847, cuando después de las derrotas de Lomas de Padierna, de Chapultepec, llegan los norteamericanos y en ese mes de septiembre del 47 la bandera norteamericana ondea en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, ondea en el Castillo de Chapultepec e incluso en las áreas aledañas a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pues prácticamente estábamos a nada de ser absorbidos por los yanquis. Evidentemente no les interesó por la composición y la tradición católica y la tradición mestiza de este país, no les interesamos, solamente les interesaba donde había menos mexicanos, y donde había menos mexicanos pues era en el norte, porque ellos no querían enfrentarse a lo que durante 3 siglos había hecho España, que era imbuir, que era haber propalado, que era haber sembrado la fe y el catolicismo en nuestro pueblo. Pues ellos eran pragmáticos, ellos eran protestantes, ellos vienen del movimiento de la Reforma de Enrique VIII y de todo lo que ustedes conocen, ya que hemos analizado en alguna ocasión en clase, todos los movimientos de Lutero y de Calvino, pues éramos ideológicamente imposibles de conciliar. Por eso a los norteamericanos no les interesaba quedarse con las entrañas, con el centro de este país. Ellos lo menos poblado, pues era el norte, y ellos a la posterioridad generarían ahí un estado de riqueza y de bienestar sin precedentes. Vamos a entrar así de lleno a los años inmediatamente anteriores al surgimiento de nuestra diócesis. Vamos a analizar los personajes y la personalidad de cada uno de ellos. Estos señores que están aquí arriba, ustedes todos lo conocen, todos. A ellos se les ha dedicado calles, avenidas, monumentos, hasta ciudades que llevan el nombre y el recuerdo de estos personajes. Me llama mucho la atención a raíz de estas nuevas visiones de la historia, muchas corrientes novedosas en la historia, que es que para entender a los protagonistas de la historia hay que entender su pasado, hay que entender su adolescencia y hay que entender su infancia. Si no entendemos de dónde vienen como seres humanos, no vamos a entender, dicen muchos de esta corriente histórica, sus actos de gobierno, sus actos públicos y sus actos históricos. En primer lugar, Mecholo Ocampo. Mecholo Ocampo era expósito. En el derecho virreinal se entendía por expósito aquel que era abandonado afuera de un hospital, afuera de un convento, afuera de un edificio público, por su padre, por su madre, y que pues no tenía realmente alguien que lo reconociera y alguien que procurara su bienestar. Melchor Ocampo fue abandonado en su estado natal en Michoacán y él pues careció de padre y de madre, una situación que le marcaría toda su vida. Santos Degollado, una situación similar. Santos Degollado queda huérfano a la edad de 6 años, tampoco tuvo la familia de papá, de mamá, tampoco tuvo un núcleo familiar porque también quedó huérfano. Posteriormente Benito Juárez, seguramente lo saben, cuando su madre da a luz, fallece en el acto del alumbramiento y su padre a los 3 años, cuando él tenía 3 años, fallece. Él también vivió lejos de un núcleo familiar. Guillermo Prieto, un caso parecido. Su padre muere al inicio de su adolescencia, él tenía 12, 13 años, posteriormente su mamá, seguramente por la muerte de su esposo, enloquece, pierde el juicio y él tiene que ser refugiado con Quintana Roo, que es el que es, digámoslo así, su mentor
intelectual. E Ignacio Comonfort, que padecía del complejo de Edipo, tenía lo que ustedes conocen como mamitis en un grado exacerbado. Su padre murió siendo adolescente y tenía una dependencia impresionante hacia su madre. No podía hacer nada si no tenía la aquiescencia, la venia de su madre, y esto pues también fue algo que lo marcó definitivamente para toda su vida. Hay algunos historiadores que incluso llegan a especular que él era homosexual, que él tenía proclividad por los hombres. Eso pues seguramente la historia va a ser difícil de comprobar documentalmente, pero tal parece que sí tenía este tipo de preferencias. Ese es el contexto de estos personajes, esa es su situación íntima. Todos ellos, salvo Comonfort, eran mestizos. Es un dato muy importante que no deben perder de vista, porque la época de los criollos que habían gobernado como Valentín Gómez Farías y como Santana queda atrás, y ahora viene el periodo de los mestizos. El contexto nacional. El último gobierno de Santana, el 11º gobierno de Santana, de 1853 a 1855, ustedes saben que está marcado por una cuestión tributaria desesperante, asfixiante, cobraba por todo, hasta por las ventanas de las casas, por tener animales en las casas. De ahí viene la frase de aguas, ¿verdad? Echaban los desperdicios por las ventanas, sobre todo aquellos que tenían animales. Viene la expresión de aguas, cuidado. Por tener ventanas que daban hacia la calle se cobraban tributos, y se surge el plan de Ayutla, encabezado por el caudillo, ya muy mayor de edad, pero muy brioso, que era Juan Álvarez. Se levanta en contra de Santana y surge un nuevo gobierno, el último, derrocado ya Santana, el último que se va a crear bajo ideas medianamente centralistas. Llega Comonfort posteriormente al poder en 1857 y ahora sí, abiertamente viene la época liberal. Ustedes saben que en Europa estaban en boga las ideas del romanticismo. Algunos de sus exponentes más célebres, pues ustedes saben que son Lord Byron, que son Víctor Hugo, que son Lamartine, que son Washington Irving. Posteriormente empieza a ponerse, en aquella época, empieza a tener hegemonía las ideas del positivismo que comentaba el doctor González Leal. Pensadores como Augusto Comte, como Herbert Spencer, como Stuart Mill, empiezan a tener una preponderancia significativa en el pensamiento europeo y obviamente en el pensamiento americano, y México no era la excepción. Llegan estas ideas positivistas, renovadoras, se inoculan en la mente de muchos de nuestros políticos, entre ellos Comonfort, que se promulga la primera constitución, la segunda constitución de Corte Federal de 1857, que provocó levantamientos como el de Luis G. Osoyo. Cosas curiosas de la historia, ellos en varias batallas se enfrentaron y tal parece que Comonfort siempre sintió gran atracción física por Luis Osoyo, que era conservador, cosas, les digo, chistosas de la especulación histórica, hasta que llegamos a la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, el contexto en el cual surge nuestro obispado, no podía ser más adverso, no podía ser más aciago. El plan de Tacubaya, en el año de 1858, nombra presidente o proclama presidente a Félix Zuluaga. Estando en el gobierno Ignacio Comonfort, es de alguna manera sorprendido por su presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, quien también se nombra presidente de la República. Entonces, en enero de 1858, nuestro país tuvo 3 presidentes: Benito Juárez, Ignacio Comonfort, que a la vista de la historia del derecho pues era legítimo, y del lado de los conservadores, Zuluaga. Llegamos a tener 3 presidentes de la República. Imagínense el desorden que todo esto suponía. Esto era un caldo de cultivo pues para que iniciara la Guerra de Reforma, los liberales contra los conservadores. Ustedes saben que Zuluaga, en un país católico, en un país conservador, pues tuvo más seguidores, tuvo más adeptos el bando conservador, contrario a lo que siempre nos han querido mentir y engañar en la historia, que los liberales fueron los buenos, los patriotas, los ejemplares, los heroicos. Pues en realidad el pueblo apoyaba a los conservadores porque no estaban de acuerdo con la Constitución, no creían en una Constitución por los artículos que a continuación vamos a ver brevemente, estaban completamente en desacuerdo con ella, de tal suerte que apoyaron al bando conservador y Zuluaga toma la capital de la República en 1858. Benito Juárez, contrario a lo que muchos suponen, huye a Guanajuato, viene y se esconde a Guanajuato, luego huye a Guadalajara, de Guadalajara a Colima, luego a Panamá, después a La Habana, y se refugia, ¿dónde creen? En Estados Unidos. Va y se refugia y pide auxilio a las logias masónicas de Nueva Orleans, al sur de los Estados Unidos,
para que lo apoyaran, para que le dieran dinero, para poder nuevamente volver a entrar a México y atacar a los conservadores. Incluso Benito Juárez hace el llamado y pide el apoyo de los norteamericanos cuando él ya estaba sitiado, cuando ya estaba rodeado en 1859 en Veracruz, pide el apoyo y la intervención de barcos norteamericanos para que atacaran en aguas continentales mexicanas, ya dentro de nuestro mar territorial, para que bombardearan y destruyeran a 2 embarcaciones de Miramón, el representante, el general más representativo del bando conservador. Luego entonces dice la historia que los conservadores son los que llamaron a los extranjeros, a los franceses, a Maximiliano. Bueno, es que Benito Juárez fue el primero que invocó el advenimiento de extranjeros. Él le pidió a los norteamericanos que invadieran nuestro mar continental y que bombardearan a las embarcaciones de Miramón, ahí cercanas al puerto de Veracruz, en 1859. Y él estaba incluso dispuesto, en el caso de Veracruz, perdón, de 1860, él estaba dispuesto a través de los compromisos del Tratado Magleno-Campo, que muchos de ustedes estudiaron, él estaba dispuesto a vender gran parte del territorio nacional, entre ellos partir la República Mexicana en 2, por la parte más estrecha de nuestro país, que es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, Tabasco, partir nuestro país para que por ahí circularan barcos comerciales, lo que posteriormente se haría en el Istmo de Panamá. Se quería hacer, Benito Juárez así se los quiso vender a los norteamericanos, pues para que tuvieran incluso preponderancia económica con la comunicación de los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Y no solamente paraba ahí las concesiones del Tratado Magleno-Campo, estaba dispuestos a cederles tramos, ramales de ferrocarril que cruzaban por el norte de nuestro país, de punta a punta lo iban a cruzar, y lo que es peor, les iba a regalar, literal, les iba a regalar la Baja California. No existiría hoy en día, si se hubiera firmado y ratificado por el Senado de los Estados Unidos este tratado, no existiría la Baja California. Y muchos de ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué Estados Unidos, en condiciones tan favorables, en condiciones tan benévolas para ellos, pues por qué no le entraron y por qué no aceptaron el Tratado Magleno-Campo? Pues les estaban dando un planecito, el Istmo de Tehuantepec, la Baja California, líneas de ferrocarril de lado a lado de la República Mexicana, el protectorado, ¿qué quiere decir? A tener policías en estas zonas de México protegiendo sus intereses. ¿Por qué creen que no se firmó? ¿Por qué no lo ratificó el Senado de Estados Unidos? ¿Alguien se acuerda por qué no se ratificó? ¿Quién? Sí, era presidente, ya habían derrotado a los conservadores, ya prácticamente los tenían derrotados con el apoyo que les habían dado en Veracruz, ya los tenían acorralados, ya era cuestión de semanas para que Benito Juárez entrara triunfante a la capital de la República, era cosa tal vez de dejarlo en el cajón y en cuanto él llegara a la capital y la recuperara, cuando echaran a Miramón, Mejía, Márquez y compañía, a los conservadores, pues ya ratificar el Senado. ¿Por qué razón no le entraron los gringos? Aguas. Así es, muy bien, Aguas, porque ellos tenían su propia guerra civil. La única guerra interna que han tenido los Estados Unidos, que es la guerra de secesión, la única, los sureños contra los del norte de la Unión Americana, en ese momento estaba a punto de tronar. Y ellos estaban más preocupados en sus problemas entre los del sur y los del norte, que no pelaron a Juárez, no le hicieron caso, y no se firmó el Tratado Magleno-Campo, afortunadamente para nosotros como país. Ya posteriormente los conservadores derrotados, apoyados económica y militarmente por los norteamericanos, son perseguidos por los liberales, principalmente por González Ortega, y llegan a una población aquí muy cercana a León, que es Silao, y ahí se da la última gran batalla. Prácticamente en esa batalla, 7,000, 8,000 hombres de González Ortega contra los 3,000 de Miramón, los norteamericanos con recursos, con armas nuevas, apoyados por Norteamérica, pues derrotaron en 2 patadas a los conservadores y ahí fue la tumba del movimiento conservador. ¿Cuál es el nombre completo de Silao? Silao de la Victoria, precisamente por eso se llama así, porque fue la victoria de los correligionarios, de los esbirros de Benito Juárez sobre los conservadores, y por eso cuando usted pasa por Silao va a ver una cabeza que se parece a la de los indios de Tabasco, de Benito Juárez, a la entrada de la población. Toda la iconografía, nada más quisiera hacer un pequeño paréntesis en lo que es iconografía pictórica y simbolismos, principalmente el movimiento muralista de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, todos utilizan simbología perniciosa y en ella denostan a la Iglesia Católica. Este es un
un fragmento de un mural de Diego Rivera. Desafortunadamente no lo alcancé a pasar completo, no pude pegar las dos imágenes. Arriba se ve el símbolo más representativo de la masonería, arriba en la parte derecha. Luego viene Benito Juárez con sus correligionarios, con sus corífeos. Ahí, bueno, el de la izquierda parece que es Ignacio Ramírez, el de la derecha a mí me da la impresión que es Guillermo Prieto, y con el dedo está señalando de manera despectiva en un plano inferior. Si viéramos por planos la imagen, está denostando y está humillando a todos los obispos. Claro, pues el Diego Rivera no tenía la cara tal vez de ellos, pero simplemente representó al clero, representó a la Iglesia Católica y los pone en un plano humillante donde se hace hincapié en la preeminencia de Benito Juárez. Y otro símbolo más que a partir de ese momento se convirtió en el signo del símbolo oficial del gobierno juarista y posteriormente en el símbolo oficial del gobierno de Porfirio Díaz, y todavía en la época de nuestros papás, todavía en las monedas de los años 50, 60 se utilizaba el símbolo que ustedes ven en la parte de arriba, que es un símbolo jacobino, que es un símbolo que estaba en todas las monedas, principalmente es donde ustedes ahí lo verían, y que por ironías de la historia, no sé si es por la conciencia o porque al contrario somos un país amnésico en temas históricos, cuando en el 2010 celebramos los bicentenarios de la independencia nacional, el presidente católico del Partido Acción Nacional mandó imprimir y nos mandó a todas las casas de todos los mexicanos un librito de historia, y en la primera página de ese librito, un compendio, un resumen de historia de México, venía ese símbolo. Yo creo que el presidente y que su círculo cercano no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo. Yo creo que la CEP estaba dominada por correligionarios de esta corriente de pensamiento, y como el aspecto más importante en la historia de México, antes que nada, ponen este símbolo que a partir de la Guerra de Reforma, pues fue el símbolo hegemónico hasta que, pues sabemos, en el 2000 Acción Nacional recupera el poder. Pero regresemos al contexto nacional que va a abordar ahora el padre Porras. Regresemos rápidamente a la Constitución del 57. Es importante porque es la primera vez que surgen garantías individuales, lo que hoy en día se llaman derechos humanos. En aquella época se llamaban garantías individuales, surgen, ustedes han escuchado hablar de ello. El juicio de amparo, que ustedes también saben, que es un juicio por medio del cual todos nosotros como ciudadanos nos defendemos de actos de autoridad que atropellan, que vulneran y que quebrantan nuestros derechos humanos. Juicio de amparo. Y libertad religiosa. La libertad religiosa, fíjense, en la Constitución, en la primera de este país de 1824, la única religión que reconocía al Estado era la católica. En la de 1857 ya existe libertad religiosa. Hoy en día lo vemos con mucha normalidad. Creo que a nadie le genera ningún escozor el que se haya generado libertad religiosa. Había un derecho humano que era el derecho a la propiedad. Fíjense bien, porque ahora vamos a ver otras leyes secundarias que vienen a contradecir lo que la Constitución, que es nuestro texto fundamental, el texto más importante de los mexicanos. Fíjense cómo las leyes secundarias vienen a atropellar lo que decía la propia Constitución. Claro, pues el objetivo era atacar a la Iglesia. Dice la historia oficial que gracias a ellos, gracias a los liberales, se crea la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil en 1859. Bueno, pues ustedes saben, la Iglesia nunca tuvo interés en ellos tener el monopolio de estos actos, ni de los matrimonios, ni de los nacimientos, ni de las defunciones. Simple y sencillamente, si el Estado mexicano nunca llevó control de estos actos jurídicos, pues qué bueno que existió y que existe un derecho canónico, que ellos en vía de sacramentos sí les interesó registrar un bautismo o registrar un matrimonio en vía de sacramento. Qué bueno. Entonces, que no venga la historia oficial, falaz y mentirosa, y nos diga que nosotros queríamos tener el control de estas instituciones. Pues no, no era así. Simplemente el derecho positivo mexicano no los había creado. A nadie se le había ocurrido crear una ley de registro civil o una ley de matrimonio civil. Entonces hay también cuidado porque es un ataque infundado hacia la Iglesia Católica. La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, quisiera hacer hincapié en ello. Fíjense lo que generaba. Uno, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular han estado administrando. Eso supondría
que si estuviéramos en 1857, 1859, 1860, 61, cuando estaban en boga estas legislaciones, podía llegar el gobierno federal, estatal o municipal y quitar todas las sillas que están en nuestro auditorio, quitar todos los altavoces, quitarnos las cámaras o todo aquello que fuera necesario para el seminario, lo podrían quitar. Fíjense, qué delicado. Artículo 5. Se suprimieron las órdenes regulares. Hablaba el doctor González Leal de los franciscanos, de los juaninos, de los jesuitas, de los paulinos, en este orden, que tuvieron participación en la historia local, pues todas estas órdenes serían inmediatamente suprimidas. Se prohíbe crear nuevos conventos, prohibidísimo en el caso de las religiosas, se prohíbe crear nuevos conventos. 7. Los regulares quedan reducidos a clero secular. Y yo pregunto, ¿por qué el término reducido? ¿Por qué es reducción el que un juanino, un dominico, un agustino pase el clero secular? Y me pregunto, ¿qué la guerra de reforma no era la que enaltecía y propalaba la idea de separación de iglesia y Estado? ¿Y que esto no es una invasión clara, flagrante y aberrante del Estado hacia las cuestiones religiosas? ¿No hay pues una gran contradicción y una hipocresía grandísima por parte de Juárez y sus seguidores? Eran ellos, los liberales, el Estado, el que estaba metiendo sus uñas en lo religioso, en la iglesia. ¿Qué más les daba a ellos que hubiera jesuitas, dominicos, agustinos o juaninos? ¿Qué más les daba? Miren esas disposiciones también de la legislación de aquella época en el contexto del surgimiento de nuestra diócesis. Los exclaustrados, o sea, los que habían dejado de ser de esa orden regular, recibirían un pago, se les pagarían una cantidad determinada si se salían de su vocación religiosa, y en el caso de que las religiosas, en el caso de las mujeres, el regreso íntegro de la dote. Ustedes saben que generalmente los padres, a las mujercitas, que en aquella época era un orgullo que ingresaran a los conventos, les daban su dote, así como se la daban a los varones que iban a casarse con ellas. De ahí el término de, pues esa muchacha está bien dotada, pues los papás les daban una cantidad fuerte por sus hijas. Imagínense qué bonita era aquella época. Pues igualmente se la daban a las madres superiores, les daban una dote para que mantuvieran a sus hijas en su formación religiosa. Bueno, pues decía el gobierno federal, si usted, señorita religiosa, quiere ya y acepta salir de la congregación, le pagamos, y no solo le pagamos, le regresamos. Si usted invirtió 10 o 20 o 30 pesos, se lo regresamos íntegro con tal de que aborte su vocación religiosa. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde está la separación iglesia y Estado que ellos mismos enaltecían? Es una incongruencia tremenda, tremenda. Ellos manifestaban que quedaban cerrados perpetuamente los noviciados. Perpetuamente, fíjense, los que creen en el existencialismo, los que creen en las ideas de Jean-Paul Sartre o de Albert Camus, imagínense pensar en lo perpetuamente, ¿no? Es la primera y única vez que yo he visto en alguna ley, alguna ley de cualquier tipo, que habla de perpetuidad, de lo eterno, de lo perenne, de lo infinito. Pues qué filosófico suena esta norma, ¿no? Se extinguían las cofradías, archicofradías, hermandades, corporaciones. ¿Qué no existía en la Constitución de 1857? Una garantía individual de asociación, de libre asociación. ¿Qué no existía la posibilidad de tener propiedades, la libertad de propiedad? Luego entonces la Constitución no se creía ni siquiera ella misma las garantías que le daba a los mexicanos. ¿O que los sacerdotes, que los religiosos no eran mexicanos? ¿Que ellos eran un grupo infrahumano que no tenía derecho a la asociación y a las propiedades? Era pues un ataque jurídicamente bien diseñado, o mejor dicho, incongruentemente diseñado, para atacar a nuestra iglesia. Consecuencias: todo aquel que osara desobedecer a Benito Juárez y a sus esbirros, todo aquel sufriría consignaciones ante jueces penales, ser tratado como conspiradores, que era un delito gravísimo en la época, expulsión del país, imagínense, expulsión del país. Yo no sé dónde los mandarían, a Guatemala, a Belice, los aventarían en una barca hacia Cuba, no decían cómo, nada más decían que los iban a expulsar. Pérdida de derechos al indulto, no podían ser indultados. Podían indultar a un homicida, a un violador, pero a alguien que desacatara las leyes de reforma en materia religiosa, a él nunca lo iban a perdonar.
Y si se tenía que quedar per secula seculorum en la cárcel, pues se quedaba en la cárcel. Luego entonces la pregunta, ¿existe libertad de cultos como ley que ellos crearon en 1860? Pues yo no sé a qué le llamaban ellos ley de libertad de cultos, si todo lo que están haciendo es atarle las manos, encadenarle las manos a la iglesia. Fíjense, el objetivo de mi exposición es que dimensionen qué escenario tan complicado en el cual surge nuestra diócesis y surge nuestro primer seminario. Parecía pues que éramos como zombies, que éramos como gente que viene del más allá, éramos gente señalada, estigmatizada, y qué valentía de nuestros fundadores, del padre José Munguía, que tuvieron la gran responsabilidad de sentar los cimientos, Monseñor Díez de Sollano y Dávalos, de sentar los cimientos de nuestra diócesis, porque este es el contexto y cualquier error les podría suponer, incluso a Monseñor Díez de Sollano, consignación, trato de conspiración, expulsión o incluso carecer del derecho a indulto. Ya para terminar, este es un punto que quería ya cerrar la exposición para darle pie al padre Porras. Fíjense, el artículo 12 de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, lo que señalaba. Los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. Dos historiadores del arte, como don Justino Fernández y como don Manuel de Tauzán, se preguntan, y en aquella época, después de venir de la guerra con Texas, la guerra con Estados Unidos, la guerra de Reforma, ¿qué museos iba a haber? ¿Qué liceos iba a haber? ¿Dónde iban a parar nuestras imágenes religiosas, los manuscritos, las antiguallas? Todos estos aspectos, ¿dónde iban a parar si no existían en México? Y la pregunta del millón, luego entonces, ¿dónde fueron a parar todas nuestras antigüedades? Tuvieron dos destinos. El primero, y el más triste, fueron quemados, fueron destruidos, fueron sorteados para después usarse hasta como fogatas y protegerse los liberales del frío, una cosa terrorífica que narra el padre Mariano Cuevas y que narra el historiador Niceto Samancois, de cómo destruían los objetos de arte religiosa, y en el mejor de los casos, venían gente oportunista, extranjera, que valoraba el arte, que valoraba la escultura, la pintura, las antiguallas, los manuscritos, y se los llevaban a Norteamérica o se los llevaban a Europa. Eso fue el segundo destino de nuestro rico patrimonio artístico. Muchos de ustedes seguramente han escuchado o han ido al Museo del Prado en Madrid, al Museo del Louvre en París, a los museos vaticanos, y ustedes se preguntan, ¿cómo países tan chiquitos pueden tener tal cantidad de riqueza artística? Ustedes, cuando visitan esos lugares, pues se conmueven, nos conmovemos. México, si no hubiéramos destruido todo lo que destruimos en la Reforma, ¿por qué no? A lo mejor tendríamos nuestro propio Museo del Prado, a lo mejor tendríamos una pinacoteca igual de impresionante que las de los museos europeos, o ¿por qué no? Mejor y más rica que la de ellos. Todo es suponer, nada más una estadística para que se confirme el contexto tan desagradable en el que surge nuestra diócesis leonesa. El historiador del arte, Justino Fernández, calcula que antes de la Reforma en nuestro país existían cerca de 80,000 retablos barrocos. ¿Qué es un retablo? Dígame. Ya sea un altar lateral o de naves de crucero, las laterales, ¿verdad? O incluso en las bóvedas de cañón, en los pasillos a los costados. De 80,000 que había, fueron arrancados, fueron extirpados en la época de la Guerra de Reforma, todos ellos barrocos, que venían de la época del Virreinato de la Nueva España, la mayoría de ellos bañados en oro, la mayoría de ellos, y claro, pues fueron expoliados, fueron confiscados. Al día de hoy, si recorremos nuestro país desde Tijuana hasta Mérida, Yucatán, solamente de esos más de 80,000 lograron pervivir a este ataque artístico menos de 20,000. Imagínense el daño, la agresión a nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Próximos a la elección, ya para dar la voz al padre Porras, la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, ustedes saben que Benito Juárez
no obstante que estaba generando ingresos de todo lo que le estaba quitando a la Iglesia Católica, pues le dice a las potencias, aquella vieja máxima del derecho que les he comentado, debo no niego, pago no tengo, y háganle como quieran, y le plantó cara a España, a Inglaterra y a Francia, les dijo que no les iba a pagar lo que México les debía, pues claro, se vinieron ellos a Veracruz a cobrar lo que era legítimo. El único que se quedó fue Francia. Francia sí se queda, sí invade, primero la exploración de Lawrence, después la de Bazaine, y el segundo de ellos, de estos generales, sí logra tomar la Ciudad de México, hasta que llegamos al advenimiento del Segundo Imperio Mexicano, aquel que encabezó Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota durante 3 años, del 64 al 67. Este es a grandes rasgos, pues, el contexto histórico en el cual surge la diócesis de León, en el cual surge nuestro seminario. Insisto, es un momento complicado, complejo, adverso, para generar situaciones de fe, situaciones de religión, una persecución clara por parte de nuestro gobierno federal y de muchas entidades federativas, y a partir de esta realidad, la única bendición que tuvimos pues fue precisamente en los años de 63 y 64, la erección de nuestro obispado y de nuestro seminario. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, padre. Pero, ¿por qué es tan fácil renovar nuestra Constitución a cada rato, a cada momento? Cuando en otros países yo observo que es como así análogamente, una Biblia, con los principios básicos que no son fácilmente removidos, sino que son aquellos que van marcando el caminar de una nación. Aquí en México pareciera, no sé su opinión, pero pareciera que la Constitución se va modificando de acuerdo al grupo que está en el poder. No sé si esto sea cierto o sea solamente una impresión personal. Quisiera escucharlo. Mire, padre, tiene toda la razón. Un gran jurista del siglo XIX, José María Lozano, decía que la Constitución son las reglas mínimas de convivencia, son las reglas mínimas de coexistencia en una sociedad como la mexicana. Y decía algo parecido a lo que usted menciona. Decía que en cada casa, que en cada hogar de México, en las salas, como muchas de nuestras madrecitas tienen en las salas de nuestras casas la Biblia, ahí en la sala, debería de haber una Constitución. Incluso los chicos de tercero del seminario menor, en este momento en sus carteras, en sus bolsas, llevan una Constitución, la van cargando. No sé si los del mayor todavía tienen esa sana costumbre, porque es esencial, porque son nuestras reglas básicas de derechos y de obligaciones. Y efectivamente la Constitución, padre, como usted señala, se ha utilizado por ciertos grupúsculos que han estado en el poder, pues para ejercer dominio y para ejercer hegemonía. Mire usted lo que pasó en el 19. Llega la federal de 1824, luego 2 constituciones centralistas del 36 y del 43, y luego otra federal del 57, y luego llegamos a la de 1917, que dicho sea con todo respeto, estamos en un seminario, pero también por ahí lo he mencionado, que dicen que está más manoseada esta constitución que una de las chicas que se ponen ahí por el malecón, porque cada presidente que entra, como dice el padre, le mete mano, le modifica, le quita, le adiciona, le deroga, le amplía, y hay una cosa muy triste. Yo creo que a todos ustedes les pasa cuando tienen un acercamiento a la Constitución. La empezamos a leer y apenas vamos en la hoja 3 y empezamos a cabecear. ¿Por qué? Porque no entendemos casi nada porque es una Constitución oscura, es una Constitución muy complicada, muy enmarañada, muy difícil a alguien que es neófito en ciencias jurídicas de entender. La Constitución debería de ser tan clara como el Principito, como el cuento del Principito. Debería serlo así porque está dirigida al campesino, al ingeniero, al sacerdote, a la religiosa, al ama de casa, al obrero. Está entendida porque la Constitución es para todos los mexicanos y no es entendible, de tal suerte que sí, comparto su opinión. Nuestra Constitución ha sido una herramienta muy poderosa para imponer ideologías y para lograr caprichos, ahora, hoy en día, en la actualidad, de índole económico. Y si no, pregúntenle a Peña Nieto con su reforma constitucional en materia de hidrocarburos. Reformó el 27 constitucional para poder justificar todo lo que va a ocurrir en los próximos 5 años en este país. ¿Alguna otra pregunta? Reconocemos que es muy importante valorar nuestra historia
y esto que nos presentas, este contexto nacional, en el momento en que nace nuestra diócesis, nuestro seminario, vemos que nace dentro de una circunstancia muy accidentada. ¿Qué puede significar para nosotros en este tiempo el hecho de reconocer, de saber que nuestro seminario, nuestra diócesis, nace precisamente en unas circunstancias históricas, políticas, sociales muy adversas? Sí, padre. Fíjese que yo hace algún tiempo fui con mi familia a Texas, a San Antonio, y me acordaba de algo que había leído en alguna ocasión, no sé si en alguno de los libros del doctor González Leal, de que el seminario, durante la persecución religiosa cristera, pues se tuvo que ir improvisadamente allá, a San Antonio, y que allá se tuvo que dar pues las clases, las materias, los talleres, etcétera, para continuar la formación religiosa. Y pues imagínense cuántas vocaciones no se desmotivaron en un momento como ese. Pero ciertamente ahora, como en todos los momentos, la Iglesia ha tenido señalamientos, ha tenido ataques, ha tenido infundios, y reconocer que nosotros venimos o que surgimos, que la génesis de nuestro seminario fue en uno de los momentos más complicados de la historia nacional, que empezamos cuesta arriba y que a lo mejor hoy en día seguimos cuesta arriba, a lo mejor la realidad actual también, los tiempos actuales, apreciamos situaciones muy adversas en todos los sentidos, pues es una situación muy llamativa que hemos estado o que hemos vivido o pervivido a prueba de todo. Hemos sobrevivido a todo y seguimos aquí. Yo no sé cuántos de nosotros estemos en la celebración de los 200 años, estamos en la de los 150 años. ¿Quién sabe cuántos de nosotros estaremos dentro de 50 años? Y Dios quiera que cuando ocurra eso esté igual de repleto el auditorio como ahora. A lo mejor esté igual, no sabemos, pero yo en definitiva, Padre, veo que este seminario, que esta diócesis está hecho a prueba de todo. Y creo que también hay otras diócesis que tienen una vocación y un perfil muy llamativo como la de León, que es la diócesis de San Juan de los Lagos, por todo también lo que ha sufrido, y la de Guadalajara misma, desde las épocas del obispo Orozco y Jiménez, aún antes de la Guerra Cristera, y la de Morelia. Creo que es algo que nos hermana a las tres diócesis, ahora arquidiócesis, por todo lo que hemos batallado para lograr estar aquí en esta celebración, en esta semana de conmemoraciones. No sé si respondí, padre. ¿Alguna otra pregunta? La primera sería, en este contexto histórico de la República Mexicana, ¿no causó alguna dificultad para la erección de la diócesis? Y la segunda sería, las personas que salieron ahí en la imagen con Benito Juárez, ¿tenían alguna relación con él? Sí, sí, claro, bueno, la segunda, sí tenían relación, pues yo presumo que era Guillermo Prieto y que era nacido en San Miguel de Allende, Ignacio Ramírez, sí, eran de sus esbirros, ideológicamente hablando, sí, tenían mucha relación con él. Y la dificultad, lo que usted menciona en la primera pregunta, mire, yo no sé cuántos, por ejemplo, de los paulinos que fueron suprimidos en aquella época en León, cuántos abrazaron al clero secular y se vinieron a la recién conformada diócesis de León. Yo no sé si haya una estadística que nos ilustre sobre ese punto, o realmente aquellos seminaristas o aquellos que estaban formando dentro de los paulinos abortaron la vocación, recibieron el dinero del gobierno federal y se fueron a su casa. La verdad que no sé, habría que ver, incluso en la obra del doctor González Leal de Historia de León, pues tampoco se hace ese análisis, pero sí, en definitiva, era un escenario pues muy adverso. Habría que ver, a lo mejor el padre Porras nos puede hablar un poquito más de eso, de la historia más íntima, de cómo surge el seminario y la diócesis. Yo creo que quizá usted nos pueda ilustrar un poquito más sobre eso, padre. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va más planteada en relación sobre todo al contexto general que vivimos hoy en día, ¿verdad? También vivimos ahora a causa de todo lo que viene de plano histórico, nosotros seminaristas, y yo pienso que también en la cuestión de clero y de todo lo que se refiere al ambiente religioso, de un tipo represión que nosotros vivimos, de tal manera de hablar incluso de cuestiones de derecho personal, ¿verdad? De lo que ya se llamaban garantías individuales para con lo que es nuestro derecho como persona civil, ¿verdad? Hoy en día, ¿de qué manera podemos hacer esa analogía de cómo nosotros,
siendo parte pues de una institución religiosa como seminario, hablar de cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Nosotros nos encaminamos mucho por el ámbito religioso, ¿verdad? Del ámbito de la fe, pero también yo creo que de alguna manera también somos conciencia de las personas, de los fieles que viven en un ámbito civil, político, en un contexto en el cual también nosotros pedimos a las personas que participen en él. ¿Cómo sería nuestra participación? Mire, desde que hace casi 10 años el padre Julio Fuentes me dio la oportunidad de trabajar con ustedes en el seminario, pues en el espacio de derecho hemos hecho mucho esfuerzo por reconocer el tema de los derechos humanos como un aspecto prioritario que ustedes, desde su labor con la feligresía, desde su labor en las iglesias, en las parroquias, pues van a tener que enfocarse e informar mucho a la feligresía. Ciertamente, bueno, pues a ustedes prioritariamente les rige el derecho canónico. Aquí incluso el padre David pues es experto en el tema, pero creo que un sacerdote hoy en día tiene que tener una formación tan amplia, pero tan amplia. Fíjense qué difícil es hoy en día ser sacerdote. Por eso yo le digo a mi madre que cómo admiro a los padres con los que trabajo en el seminario, qué nivel de cultura tan amplio deben de tener, que deben de conocer de muchos temas. Antes, hace no mucho, un seminarista era un líder de opinión, un seminarista era una persona, un joven culto y que conocía muchísimas disciplinas. Evidentemente un sacerdote tiene que dominar historia y evidentemente, nos guste o no, un seminarista y próximo sacerdote tiene que dominar derechos humanos, porque estamos en una generación donde ahora con la reforma que hubo a la Constitución tenemos que cambiar la mentalidad y conocer derechos humanos, conocer tratados internacionales y sabernos que como religiosos, como sacerdotes, como seminaristas, no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en estos cambios jurídicos, constitucionales, internacionales en el mundo de los derechos humanos. Qué difícil, lo reconozco, es para ustedes dominar tantas áreas del conocimiento humano. Qué difícil. Pues muchísimas gracias, licenciado, por esta exposición.